Vale, y ahora presentamos. Ay. Ya. Bien. A ver, nosotros, la tarea, ¿cierto?, consistía en calcular el campo gravitacional de un anillo. ¿Sí? Un anillo es una distribución de masa bastante sencilla. Primero porque es unidimensional. ¿Ya? Ojo, antes que me olvide, subí la pauta, ¿ya? Por si la vieron, así que por favor vean la pauta y yo resolví el problema detalle con detalle para que vean cómo se hacía. ¿Ya? La última pregunta no la consideré, ¿ya? Porque sabía que no todos la iban a poder responder, entonces la dejé fuera nomás, ¿cierto? Y digamos que quería ver quién era capaz de responderla, ¿ya? Así que está ahí, ¿cierto? Para que ustedes la vean, no tiene nada de extraordinario, solamente la única gracia de esa parte es que si tú obviamente vas al infinito, ¿cierto? Te vas al infinito, el campo gravitacional tiene que ser cero, ¿sí? Porque tú, si te alejas infinitamente de una masa, sea cual sea un anillo, sea un planeta, sea cual sea la forma que tenga esa masa, si te alejas mucho, el campo gravitacional se tiene que hacer cero. Eso digamos, es bastante obvio. En el caso de cuando yo digo, bueno, podríamos alejarnos, pero no tanto. Digamos que podríamos tomar una distancia que puede ser muy grande, pero no infinito, comparado, por ejemplo, con el radio del anillo, ¿no? Entonces, a esas distancias muy grandes, comparado con el radio del anillo, el anillo se vería como un punto. Basta con que tú te imagines, ¿cierto?, que una sortija no sé, pues de matrimonio, ¿cierto?, un anillo, supongamos que tú la miras desde muy lejos, se vería como una masa puntual, ¿no? Se vería como. A medida que te vas acercando te das cuenta que en realidad era un anillo, pero si tú la miras de muy lejos, se ve como una masa puntual, ¿no? Entonces, por lo tanto, el campo gravitacional que debería generar sería el de una masa puntual, ¿sí? Que es menos g por la masa dividido por el radio, por la distancia al cuadrado. Entonces eso es lo que probé, ¿cierto?, la última parte, pero como dije, eso no importa si no lo contestaron, no le va a afectar, ¿ya? Así que, eso, ya bueno, cualquier duda que tengan me dicen, está la pauta ahí. ¿Por qué hice este problema del anillo? Primero, bueno, es un problema que requiere una integración, ¿cierto? Y por si ustedes lo notaron, la integración, pese a ser una integral fácil, porque al final ni siquiera había que integrar, solamente había que integrar en teta, y eso te da 2pi, ¿cierto? Así que el x cuadrado más r cuadrado a la 3 medio, ese como el x era constante, entonces salía fuera de la integral, ¿cierto? Y la verdad que la integral era muy simple. Sin embargo, igual era un poco de pega, ¿cierto? Encontrar el r, encontrar el r', expresarlo con coordenadas polares, ¿cierto? Y luego encontrar el módulo de r menos r', ¿cierto? Entonces, si ustedes miran esto, en realidad es más o menos trabajoso, ¿ya? Y eso que el anillo es un problema sencillo. Uno se puede preguntar, por ejemplo, vamos a ir aquí a la pizarra virtual, para que vean. Uno se podría preguntar, por ejemplo, en vez de un anillo, ¿qué pasaría si yo estoy interesado en una esfera? Por ejemplo, como un planeta, ¿ya? Y este problema es tremendamente importante para nosotros en este curso, porque este curso es sobre agujeros negros. Y los agujeros negros son estrellas que se colapsan, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos un especial interés en calcular el campo gravitacional fuera, ¿cierto?, fuera de una esfera, ¿sí? Después, incluso, cuando definamos lo que es un agujero negro, vamos a ver que es una esfera homogénea que alcanza un cierto radio especial, ¿ya? Que ese radio le vamos a llamar el radio de Schwarzschild, ¿cierto? Eso me estoy adelantando. Cuando la esferita alcance ese radio, se va a transformar automáticamente en un agujero negro, ¿sí?
Por lo tanto, para nosotros es imperativo saber calcular el campo gravitacional fuera de una esfera. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros tenemos una expresión hasta ahora, ¿no? Usted ya la conoce. Si mal no recuerdo, era menos g por acá, ¿cierto? Una integral, un ρ de r' por dB, ¿cierto? Dividido por el módulo de r menos r' al cubo, ¿ya? Ahora, por si se lo está preguntando, ¿por qué aquí en el ρ, acuérdese que ρ es la densidad, ¿cierto? La densidad de la distribución, que para nuestros efectos siempre la vamos a considerar constante. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay veces en que este ρ depende de las coordenadas, ¿no? Puede que, por ejemplo, nosotros estemos interesados en una esfera que no es homogénea. Por ejemplo, que tenga más masa, por ejemplo, aquí, que tenga grumo de masa, ¿no? Por ejemplo. O sea, y en ese caso, yo tendría una función ρ, ¿cierto? Función de las coordenadas. Y fíjese que función de R', ¿ya? Usted se pregunta quizás, ¿por qué R'? Acuérdese que el R', aquí estaba nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Y aquí estaba nuestra distribución. El R escaneaba, si usted recuerda, el punto de campo. ¿Ah? Este era el R. Vale decir, el punto, este punto P, el punto donde yo quiero evaluar el campo. Mientras que los R', ¿cierto? Dijimos que incluso los R' son variables, ¿no? El R es un vector fijo. Pero el R' es un vector que va escaneando, ¿cierto? Escaneando cada uno de las, digamos, dm, masitas chiquititas que subdividí la masa grande, ¿sí? Entonces, hay muchos de R', muchos. Por lo tanto, para ser coherente, la densidad, que es un número que vive aquí dentro, ¿no? Porque la densidad está dentro de la superficie, ¿no? Si yo me coloco aquí afuera, la densidad es 0. ¿Sí? Porque no hay materia. Entonces, la densidad es distinta de 0 siempre y cuando estemos dentro del objeto, digamos, dentro de la distribución. ¿De acuerdo? Así que, para ser coherente, se le coloca rρ de R', porque las R' son las que escanean, ¿ya? Solamente por eso, ¿ya? Es una cosa de notación. Bien, entonces la pregunta es, vamos a considerar ahora, esto es en general, pero nunca vamos a tocar este caso, siempre vamos a considerar esferas homogéneas, ¿sí? A menos que digamos lo contrario. Pero por ahora consideremos una esfera homogénea, por lo tanto el ρ siempre es constante, ¿sí? Ahora, el problema es el siguiente. Voy a borrar aquí, vamos a una esfera homogénea. ¿Cuál será el R y el R' en este caso? ¿Cuánto será el R y el R'? Acuérdense que para poder hacer esta integración, usted necesita saber quiénes son estos vectores de manera explícita. Y para eso necesita usted un sistema de coordenadas, ¿no? En el caso del anillo, ¿cierto? Ustedes usaron un sistema de coordenadas polar. Un sistema de coordenadas polares para escanear, ¿cierto? Acuérdense que si este era el anillo mirado así de frente, ustedes pusieron aquí el eje Y, ¿cierto? Aquí pusieron algunos el eje Z, ¿cierto? Y acá entonces había un vector, ¿no? El vector R', ¿cierto? Y ese R', ustedes lo escribieron, ¿cierto? Como R, donde R es el radio del anillo que era contando, ¿no? R coseno de teta, donde teta es este ángulo, claro, ¿cierto? R coseno de teta en catongo, aquí algunos se equivocaron en el vector unitario, yo les corregí ahí, ¿ya? Más, ¿cierto? R seno de teta, que sería esto, ¿no? Esto está acostado en J, así que tiene en I, por lo tanto tiene que tener un J tongo acá, ¿sí? Y después ustedes, claro, escribían el R, ¿cierto? Como X en I tongo, ¿cierto? Después hacían la recta, sacaban el módulo y les quedaba R cuadrado más X cuadrado, ¿cierto? Bajo raíz, ¿no? Pero fíjense que esto que está acá no es una esfera, esto es un anillo, es mucho más simple que una esfera, y ya es más o menos complicado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera una esfera? Sería aún más complicado, ¿sí? Porque ahora, imagínate que está ahí en 3 dimensiones, obviamente el sistema de coordenadas más útil acá es un sistema de coordenadas esférico, ¿no? ¿Para qué va a usar coordenadas cartesianas si tiene una esfera, ¿no? Puedes hacerlo, pero vas a trabajar de más, ¿no?
Sin embargo, escribir el vector R y el vector R' no es fácil, sobre todo este vector R', ¿ya? Entonces, este problema a la antigüita, o sea, con esta expresión del campo, se puede calcular sin ningún problema el campo fuera de una esfera, pero es muy trabajoso, ¿ya? Es muy trabajoso, los vectores no son sencillos y para peor de todo, una vez que usted usa coordenada esférica para poder integrar, no sé si ustedes sabían esto, pero cuando tú tienes que integrar una expresión con un vector unitario, supongamos que tienes una integral, ¿cierto?, con una expresión acá y tienes, por ejemplo, un R tongo, ¿ya?, con coordenadas polares. Tú no puedes integrar esto así, sin más, porque resulta que el vector R tongo, al igual que el vector teta tongo de las coordenadas polares, o el vector rho tongo de las coordenadas esféricas, todos estos vectores son vectores rotantes, ¿ya? Son vectores que se mueven. Si usted recuerda, por ejemplo, las coordenadas polares, yo tenía un sistema así, y tenías un vector acá, un radiovector que le llaman los matemáticos. Entonces los matemáticos definían acá un vector R tongo, no sé si se acuerdan de esto, un vector unitario radial y un vector unitario tangencial, llamado teta tongo. Son vectores unitarios. Son vectores unitarios, por lo tanto tienen módulo 1, ¿eh? Son perpendiculares entre sí, ok, pero tienen un problema. A medida que el cuerpo, supongamos que estoy estudiando un movimiento de una partícula que se mueve, un movimiento circular, por ejemplo, el vector rotongo, R tongo digo, se va moviendo. Y el vector teta tongo también. En otro instante, por ejemplo, serán estos. Serán distintos, ¿sí? Siguen siendo perpendiculares entre sí, pero ya cambian de dirección. Por lo tanto, se dice que los vectores unitarios polares y también los esféricos son rotantes, ¿ya? Se mueven con, ¿ya? Por lo tanto, no son vectores constantes, porque un vector constante es un vector que está atornillado, que no cambia ni de módulo ni de dirección. Ese es un vector constante. El mejor ejemplo de un vector constante es los cartesianos, el litongo. Eso sí que son constantes, ¿no? Están atornillados uno en cada eje, acostado. Por lo tanto, cuando usted haga esto, ¿cierto? Cosa que no vamos a hacer porque es muy trabajoso y me va a tardar 2 clases, solamente te lo voy a comentar. Cuando usted escribe este R' para una esfera, va a aparecer expresiones como esta, o como esta. Entonces tú tienes que necesariamente transformar esto en coordenadas cartesianas. Y eso es aún más trabajoso, ¿sí? Porque hay una relación entre los vectores R tongo, rho tongo, según sus coordenadas cartesianas, y tongo, j tongo, ¿sí? Entonces, es aún más trabajoso. La única forma en que usted pueda integrar es que tienes que expresarlo aquí en vectores cartesianos, porque los cartesianos son el único sistema de coordenadas que tiene vectores unitarios constantes. Por eso es tan famoso, ¿no? Así que, por lo tanto, ¿cierto?, nos gustaría disponer de una herramienta matemática que nos permita calcular de una mejor manera, fácil digo, el campo fuera de una esfera, ¿sí?, sin tener que hacer esta famosa integral. Tal herramienta se conoce como la ley de Gauss, y es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿eh? Yo sé que algunos de ustedes, no sé si todos, pero la mayoría probablemente les suena o lo ha visto por física 2, ¿no? Porque en física 2 se estudia el campo eléctrico de una esfera, incluso dentro de ella. A nosotros en este caso no nos interesa el campo dentro, a menos que demos algún ejercicio, digamos, de curiosidad, pero a nosotros en realidad lo que nos interesa es el campo gravitacional fuera de una esfera, ¿no? Porque esa esfera podría ser una estrella que se colapsó, ¿no? Así que yo sé que a muchos de ustedes les suena la famosa ley de Gauss, ¿no? Hoy día la vamos a ver, por supuesto, con una perspectiva muy distinta, ¿cierto?, a como se ve en física 2, una perspectiva, digamos, un poco más didáctica y, digamos, y no tan árida como en el caso del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo vamos a atacar el problema? Primero, ¿quién fue Gauss? Si aún no lo conocen,
se cree que el mejor matemático de todos los tiempos fue Gauss, ¿cierto? Este señor, siendo matemático, enunció un teorema, que en realidad el teorema de Gauss es un teorema matemático, no tiene que ver con la física, como vamos a ver. Sin embargo, su aplicación en el caso de la gravitación y el electromagnetismo es tremendamente importante. Tremendamente importante. ¿Bien? Muy importante. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a hablar de la ley de Gauss. ¿Sí? Vamos a enunciarla de una forma didáctica. ¿Ya? No voy a ponerme tan detallista. Por supuesto que todos los detalles formales están en el apunte. Usted los puede leer. Entonces, primero, antes de ir directo a lo que es Gauss, necesitamos algunas operaciones, ¿ya? Necesitamos algunas herramientas matemáticas que puede ser que ustedes la hayan visto, puede ser que no. Pero no importa. En el caso que ustedes no la vieran, yo se las voy a explicar y la verdad que no es para nada difícil. Hay un operador que nosotros vamos a usar mucho de aquí en adelante, que se llama operador Nabla. Se llama operador Nabla. Fíjese que la palabra operador aquí es muy importante. ¿Ya? Algunas personas, probablemente algunos matemáticos, le llaman a este operador, le llaman vector. Eso no es formalmente correcto. ¿Ya? Si bien este bicharraco de aquí tiene vectores unitarios cartesianos, usted los ve aquí, ¿cierto? No es precisamente un vector con todas las de la ley. ¿Ya? Se comporta como un vector, pero en realidad es un operador. ¿Ya? Esto significa que es algo que actúa, ¿cierto? Actúa sobre otra cosa, ¿sí? Y la transforma. ¿Sí? Usted lo puede imaginar como una fábrica, ¿cierto? En donde este Nabla se aplica sobre algo, ¿cierto? Aquí se aplica, ya vamos a ver qué es ese algo, y sale como resultado otra cosa. Otra cosa. ¿Sí? Otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que, sobre quién actúa y qué es lo que sale? Una cosa muy importante, y esto los matemáticos no lo dicen nunca, es que el operador Nabla tiene los vectores unitarios a este lado. ¿Ya? Fíjate. Y fíjate que está derivando algo, que aquí no aparece nada, ¿no? Esto es una derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z, en coordenadas cartesianas. Pero fíjate que aquí no aparece nada. ¿Contra qué deriva esto? ¿Sí? Porque uno está acostumbrado a decir, por ejemplo, la derivada respecto a x, qué sé yo, no sé, de x cuadrado. No, esos son 2x, ¿no? Pero aquí no aparece nada. No aparece nada. Está como vacío. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué se escribe de esta forma? ¿Ya? Porque precisamente es un operador. Por lo tanto, este operador, cuando no actúa sobre nada, es un ente abstracto, que se llama Nabla, y se escribe de esta forma. Pero cobra sentido cuando yo lo hago actuar sobre algo, como ya dijimos. Ya. En el caso de operador Nabla, ese algo, ¿cierto?, que es víctima de este operador, es un escalar. ¿Qué significa un escalar? Que es un número. Ahora, no quiero que, cuando yo diga número, no quiero que se imaginen 3, 4, 5, 20, menos 8, no. Quiero que se imaginen una función escalar. Una función que puede depender en general, puede depender de x y z, ¿no? Es una función de las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener el plano aquí, ¿cierto? El plano y, ¿cierto? X, z, ¿cierto? Y a cada punto del espacio, por ejemplo, no sé, este punto va a tener un cierto x, ¿cierto? Va a tener un cierto y también va a tener un cierto z y que se proyecta abajo, ¿sí? Entonces, ese punto tiene 3 números, ¿no? Supongamos que, no sé, el 1, 2, 3, por poner un caso,
Son 3 números. Es una terna, ¿no? Entonces, así, para cada número, para cada punto en el espacio, yo tengo una terna, ¿sí? Tengo 3 números. Por lo tanto, yo puedo definir una función, le voy a llamar así, función phi, que depende de las 3 coordenadas. ¿Sí? Entonces, esa función se dice que es una función escalar. ¿Por qué se usa la palabra escalar? Para diferenciarla de vector. Existen, acuérdese, no sé si lo mencioné en una clase, 3 tipos de cantidades en matemáticas. Están los escalares, están los vectoriales, y están unos más todavía más prácticos que son los tensoriales. ¿Ya? Los escalares, como ya dijimos, son funciones de las coordenadas que una vez tú lo evalúas te entregas un número. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí de función de coordenadas. Por ejemplo, pi de i, z, ¿cierto? No sé, voy a inventar una. X cuadrado, ¿cierto? Más i, qué sé yo, menos z al cubo. Un ejemplo. Depende de las 3 coordenadas y depende de una cierta forma. Entonces ahora yo le puedo evaluar, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, cuánto vale phi de 1,2,0. Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, yo digo, x vale 1, así que es 1 al cuadrado. Y vale 2, por lo tanto, más 2, ¿cierto? Menos z vale 0, así que sería 0 al cubo 0, ¿cierto? Por lo tanto, vale 3. ¿Sí? O sea, esta función, fíjese usted, necesita 3 números, ¿sí? Yo se los di, el 1, el 2 y el 0, un punto en el espacio, ¿cierto? Y lo que me entregó fue un número, el 3. ¿Sí? En este sentido, es una función escalar, porque las funciones escalares entregan números. ¿Ya? Entregan números. ¿No? Ahora, las funciones vectoriales, bueno, usted ya las conoce, ¿no? Los que tienen dirección. Entonces, las funciones vectoriales te entregan un vector. A ver, por ejemplo, inventemos una aquí. Inventemos una acá, para ocupar el mismo espacio. Vamos a inventar una función vectorial. Por ejemplo, A, vector, ¿cierto? Que depende, de nuevo, de las 3 en general, ¿cierto? De las 3 coordenadas. Por ejemplo, podría ser, no sé, estoy inventando, x cuadrado y en itongo, ¿cierto? Menos, no sé, x y z cuadrado en j, ¿cierto? Qué sé yo, más y z en k. ¿Sí? Entonces yo también puedo, de nuevo, darle 3 números, no sé, el 1, el 0 y el 2, y reemplazarlos ahí, ¿cierto? Y me va a dar un vector. ¿Sí? Si x vale 1, me va a quedar y, ¿cierto? Menos, aquí reemplazo. Aquí, por ejemplo, y vale 0, entonces este término se me hace 0. Y este término también, entonces me queda i, ¿no? ¿Cierto? Podría haberme quedado otra cosa aquí, otro vector, con algo, ¿no? Lo importante es que estos vectores, tú le das números, el número en el espacio, y te entrega un vector. A cada punto del espacio te entrega un vector. ¿Sí? Entonces, en este sentido, es una función vectorial. ¿Ya? Y también existen unas más, digamos, generales, que son los tensores, que son vectores generalizados. ¿Ya? En realidad, un tensor es una matriz. Lo que nosotros llamamos vector, en el fondo es una matriz, como le llaman los matemáticos, una matriz columna, ¿no? Larguita. Pero yo podría tener, por ejemplo, una matriz así, ¿cierto? Con filas y columnas, y eso es lo que yo llamo un tensor, que es un ente más general, ¿no? Una matriz es un tensor bidimensional, que es como una bandeja de huevo, ¿no? Un arreglo bidimensional. También existen tensores tridimensionales, que podrían ser, por ejemplo, como un cubo Rubik, ¿no? Un cubo, imagínate, o bandejas de huevo una sobre otra. Ahí tú tendrías una matriz tridimensional, como un edificio, ¿no? O sea, ese sería un tensor de grado 3. También existen tensores de grado 4, grado 5, grado 6, grado n, ¿no? Lo que pasa es que uno, digamos, en su cerebro no puede imaginar más que 3 dimensiones, pero matemáticamente está muy bien definido, así que no hay nada ilegal ahí, ¿eh?
Pues bien, ahora que ya tenemos clarito esto, vamos a aplicar el operador nabla a algo. Y dijimos que este algo era un campo escalar. O sea, que este nablilla que está acá solamente puede actuar sobre las funciones escalares, ¿sí? No sobre las vectoriales ni las tensoriales, solamente las funciones escalares, porque así está definido, ¿no? Hay otros operadores que actúan sobre vectores y otros que actúan sobre tensores, pero a nosotros nos va a interesar este que es el más simple, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo concreto de cómo funciona Nabla, que la verdad es bastante sencillo, pero lo voy a hacer igual para asegurarme que estemos todos ok con eso. Vamos a inventar, voy a inventar, mejor lo voy a hacer aquí, ¿eh? Voy a hacer aquí la pizarra virtual. Voy a inventar una, voy a hacerlo en blanco mejor, una función escalar. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar una sencilla. Voy a inventar, por ejemplo, x cuadrado más y, ¿cierto? Más 2z al cubo, ¿ya? Inventé una función escalar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto será nabla sobre este bicharraco función escalar? Por lo tanto, uno escribe lo que es nabla. Acuérdense, nabla es esto. Pero ahora está actuando sobre phi, por lo tanto, va a derivar a phi, ¿cierto? Es así de simple, no tiene ninguna ciencia. En fin, ¿ya? Y mire qué simple. Bueno, esto es y, ¿cierto? La derivada parcial, ¿cierto? Acuérdense que derivada parcial significa derive esto, derive phi en este caso, respecto a x, como si todas las demás son constantes, ¿sí? Por lo tanto, la derivada parcial de phi con respecto a x, ¿cuánto nos da? ¿Alguien sabe? ¿Que alguien me dicte? ¿De phi de x? ¿Alguien? Profe, una consulta. ¿Sí? En ese caso se tiene que derivar toda la función, ¿cierto? Pero solamente respecto a x. Solamente con respecto a... Claro. Entonces, usted toma esta función como si la única variable fuera x y las demás como si fueran constantes. Por lo tanto, sus derivadas son cero. ¿Sí? Ah, claro. Entonces Hagámoslo más sería... interesante. Espérate, antes que me conteste, Ah, mira, sí, sí. hagámoslo más interesante porque aquí no aparece x y aquí tampoco. Por lo tanto, pongamos una x acá. Ya, ahora sí, a ver si entendieron. Díctenme, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería el primer paréntesis? Tómense su tiempo. En ese caso derivaría el x cuadrado, ¿cierto? Ya, ok, ¿cuánto da eso? 2x 2x, ah, muy bien. y... Esto es constante. Claro, el y es Por lo tanto, constante. la derivada de una constante, Cero, cero. Por lo tanto, más cero. ¿Sí? claro. Ya, más cero la voy a poner aquí ya, ok. ¿Y esto? Ahí me entró la duda. Ya, por eso lo puse a propósito. El No me z, acuerdo mucho. Claro. el z es una constante para estos efectos. Y el 2 también, obviamente. Así que tú tienes la constante, entre comillas, 2z cubo por x. O sea que esto es la derivada de x por una constante. ¿Sí? Claro, entonces en ese caso la derivada de x con respecto a x sería 1 y quedaría Ajá, solamente la constante 2z. eso es. Bien, Ah, ya. correcto. Sí, bueno, entiendo que quizás no se acuerden, pero la verdad que es muy simple. Así que, ahí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo? Vamos a la siguiente. A ver si ustedes la hacen solitos. A ver. Lo correcto es colocar la J aquí, ¿eh? Por si acaso. No acá, así que voy a borrarla aquí.
Es incorrecto colocarla aquí. Tiene que ser antes. Ya, ¿cuánto sería la componente J? Profe, en ese caso, ¿se deja solamente la J sin el uno o con el uno? Ya, pero es 1, ¿no? Ah, sí, Está claro que 1, ¿verdad? Porque esto sería 0, esto sería 1 y esto sería 0. ¿Sí? Bueno, dejémosle el 1 por ser primera vez, ¿ya? Digamos, cuando ya revisemos, hagamos tarea, usted deja más J nomás, pero por esta vez voy a dejar 1 porque estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí, es correcto, es 1. Ya, díctenme la componente K. eh, 6z². ¿O no? ¿Ya? ¿Qué más? La X es una constante, Claro, ¿sí? La derivada de una constante, digamos, es la derivada de la función por la constante, ¿sí? Entonces, claro, tú derivaste z, que te da 6z², correcto, pero esto es una constante, así que tiene que ir ahí, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Supongo que están de acuerdo. Por mi Conclusión. parte, sí. Genial, genial. Conclusión. Mira, lo vamos a escribir aquí más bonito. Mira. Vamos a escribirlo aquí ya más como de adulto, ¿no? Más 2z², ¿cierto? Todo eso es mi componente I. Todo eso es mi componente I. Más, como decía ahí su compañero, 1 por j, bueno, eso es j nomás, ¿cierto? No vamos a colocar el 1. ¿Para qué? ¿Cierto? Más el 6z² x, ¿cierto? Por catongo. Mira lo que hemos obtenido, ¿ya? Primero que todo, llama la atención que uno a nabla, que es lo que usamos, ¿no? Le aplicamos o actúa sobre, ¿cierto? O sea, nabla actúa sobre phi, pero phi, como vimos, es una función escalar, en el sentido de que tú le das el x y el y y el z y te entrega un número, ¿eh? En ese sentido. Entonces, el phi actuando sobre una función escalar, lo que me dio, fíjese aquí, lo que me dio es un vector. Es un vector, o sea, te dio un vector. ¿Sí? Por supuesto, aquí, si yo me doy el x, el y y el z, me va a entregar un vector. ¿Sí? Pero a mí no me interesa cuánto es, me interesa solamente saber cómo actúa. Y me acabo de dar cuenta que el Nabla es una fábrica que tiene como entrada un campo escalar, un número, y lo que ésta te entrega es un vector. ¿Ya? O sea, el Nabla fabrica vectores. Eso es lo que quiero que te quede en la mente. ¿Ya? El Nabla fabrica vectores. Convierte algo escalar, que no es vector, lo convierte en un vector. ¿Sí? Esa es la tarea del Nabla. ¿No? Existen, por supuesto, otros operadores que vamos a usar más adelante, que también les voy a enseñar, que se llaman, por ejemplo, el Laplaciano. El Laplaciano es nabla cuadrado y esto es nabla.nabla. Pero bueno, ese operador lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ecuación de Poisson, ¿ya? Que es la ecuación que yo les decía que es la culmine, ¿cierto?, de la gravedad newtoniana. Pero aún nos falta llegar a eso. Ya, me quedo con nabla, digamos, con esta fábrica de vector. Entonces, vamos a la punta. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense que yo tengo... Fíjense que ahora, aquí, bueno, definí nabla, ya vimos qué hace nabla, ¿cierto?, sobre quién actúa. Y ahora, imaginen que yo quiero aplicar, así como de curioso nomás, ¿ya? Esto es una curiosidad matemática. Quiero aplicar nabla, ¿cierto?, sobre el campo, ¿ya? Pero ojo, aquí hay una diferencia, porque lo que nosotros hicimos fue aplicar nabla sobre una función escalar. O sea, lo que nosotros hicimos fue... tengo que poner el rojo. Lo que nosotros hicimos fue aplicar nabla sobre un campo escalar. Esta operación se conoce como gradiente. Gradiente. ¿Eh? Gradiente. Ahora, esto que está acá no es un gradiente. Esto que está acá es otra cosa. Esto que está aquí se llama divergencia.
Y eso es lo que nos interesa. Se llama divergencia. ¿Qué es lo que es la divergencia? A diferencia del gradiente, la divergencia no necesita actuar sobre un campo escalar como gradiente. Lo que hace la divergencia es actuar sobre un vector. ¿Ya? O sea, la divergencia es una fábrica que te come vectores. Y vamos a ver mediante un ejemplo que te voy a dar ahora muy simple, que el gradiente, la divergencia es como lo contrario del gradiente. La divergencia lo que hace es comerte un vector y entregarte un número. Un número. En cambio, el gradiente te comía un número, ¿cierto? Que era este phi campo escalar, ¿cierto? Y te entregaba un vector, ¿sí? Como vimos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo de gradiente. ¿Ya? Entonces, muy rápido. Incluso podríamos usar el mismo, ¿no? Mira. Profesor, disculpe. Sí, adelante. ¿Cómo era lo de que sea, en este caso el nabla se come al vector cuando se multiplica por Correcto. el Actúa campo? sobre y te entrega un Ya. número. Te entrega un número. Mira, ahora el ejemplo que va a hacer ahora te va a quedar claro. Ya. Ahí te va a quedar claro. Ya. Dice, mira, vamos a inventar un vector. Un vector, no sé, llamémosle vector A, por poner un nombre, ¿no? Vamos a hacer que sea un vector sencillo, para no complicarnos la vida. Podría ser, por ejemplo, no sé, x cuadrado, ¿cierto? Tongo, ¿ya? Más, no sé, x más y más z, qué sé yo, o sea, ya x más z, pongámosle. En j, vamos a colocar aquí, y qué bonito, j, ¿ya? J, más, no sé, a ver, y cubo xz en k, ¿no? O sea, lo que tengo es un vector, por supuesto que sus componentes son funciones de las coordenadas, pero es un vector, porque tiene componente i, j, k, ya está escrito en coordenadas cartesianas. Vamos a aplicar nabla punto A. O sea, vamos a sacar la divergencia de A. Ahora, por si no se acuerda, este punto no es una multiplicación. Este punto, si usted recuerda, se llama producto punto, ¿ya? O producto escalar, también le llaman. ¿Ya? ¿Y cómo es este producto? Bueno, si no se acuerda, yo se lo puedo decir, es muy simple. Supongamos que yo tengo dos vectores. Supongamos que tengo un vector A y un vector B. Entonces, vamos a decir, bueno, para que no nos confundamos con este A de arriba, para que no crean que es el mismo, vamos a tomar un vector B y un vector C, ¿de acuerdo? Vamos a inventar vectores fáciles. Por ejemplo, no sé, 2 y tongo más, qué sé yo, 3J más 5 por K, ¿no? Y el C podría ser, no sé, I, ¿cierto? Menos 7J más 2K. No estoy inventando dos vectores. Si usted recuerda, el producto escalar entre dos vectores, en este caso voy a tomar el B.C, ¿cierto? Se hace muy simple. Usted toma las componentes en I, que serían 2 y 1, ¿cierto? Y las multiplica. 2 por 1, 2. Después, más. Toma las componentes en J de ambos. Serían 3 y menos 7. Eso sería menos 21. Menos 21. Más. Siempre más. Lo mismo con las K. 5 por 2, 10. Más 10, porque ambos son positivos. ¿Sí? ¿Y eso te da cuánto? ¿Cuánto da eso? Aquí. Menos 9. Menos 9. Correcto. Entonces, mira lo que tienes acá. El producto punto necesitó, para poder llevarse a cabo, necesitó dos vectores, el B y el C, que yo los inventé. Y lo que me entregó fue
un número, menos 9. ¿Sí? Por lo tanto, el producto punto, como ya les decía, agarra vectores, ¿cierto? Y los transforma en un número. Te entrega un número. Eso es lo que te da como digamos, como producto, ¿no? Ahora, fíjese acá. Aquí no hay dos vectores como B y C. Aquí lo que tenemos es nabla y A. Bueno, A es un vector, ahí está. Pero nabla es otro vector. Aquí es donde nabla actúa como un vector, ¿ya? Pero lo cierto es que la regla vale también, ¿ya? Si usted recuerda, ¿cómo sería nabla? Bueno, primero, ¿qué es nabla? Nabla es I, acuérdense, según la definición era esto, respecto a X, más J, respecto a I, ¿cierto? Más K por D respecto a Z. Y todo eso, fíjese, esto como si fuera un vector, producto punto, ese vector de arriba que es A, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. X cuadrado, ¿cierto? En I más X más Z, ¿cierto? J más I cubo XZ en K. Ahora aplico la misma regla. Tomo los I con los I, los J con los J y los K con los K, los multiplico y los sumo, ¿sí? Al igual que hacía acá. Salvo que aquí hay una pequeña diferencia. Profe, una consulta. ¿Sí? Ahí se hace, por ejemplo, se saca primero la derivada del Ajá. vector A y después de eso se hace el producto punto con el Con el mismo I vector, punto ¿o no? I. Claro. Ah, ¿Y cuánto te queda I punto I? ¿Cuánto es I punto I? ya. O J punto J, o K punto K, siempre da igual. Como y cuadrado, ¿no? Sí, no. Ya, pues, cuando tú tienes un vector, ya, I punto I, ok. Los matemáticos dicen de que esto es igual al módulo del vector al cuadrado. Pero esto es un vector unitario, por lo tanto su módulo es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto es 1. Entonces, el I.I, el J.J y el K.K te dan siempre 1. Por eso es que es tan fácil acá, porque usted dice aquí, esto actúa, ahora no lo multiplico, ahora multiplicar significa que este actúa sobre este, que este actúa sobre este, sobre esto, y este actúa sobre ese, que deriva, ¿no? Por lo tanto, Entonces al final es como sacar un valor numérico desde un vector, algo así sí, de la correcto. finalidad. Ah, ya. Sí, eso es. ¿Cuánto sería acá? Este actuando sobre este, ¿cuánto es? La derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es? De 2x. 2x. Y fíjese acá, te quería i punto i. Lo voy a colocar acá. Sabemos que es 1, pero lo vamos a poner igual, ¿ya? Más, siempre más. Ahora le toca al i. Este actuando sobre este paréntesis nada más. ¿Cuánto es? Acuérdese que Queda x la... es 0. X, z son constantes. Sí, se Por lo tanto, la derivada de una mantiene... constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Si estos son constantes, estoy derivando una constante. Y la derivada de una constante siempre da 0. 0. 0, j.j. Y finalmente, esto actuando sobre esto. ¿Cuánto da? Entre tanto voy a borrar aquí. No, el i cubo x. bien, correcto. K.K. K.K. Ahora, por lo que acabamos de decir, ya sé que esto es 1, esto es 1 y esto es 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál fue el número que nos entregó? 12x, fíjese, por 1. Más 0, bueno, eso no contribuye en nada. Más, esto también es 1, así que más
I cubo X. Y esto que está acá, este resultado de hacer este divergencia es un número, no es un vector, porque aquí no aparece I tongo, ni J tongo, ni K tongo, es un número. Una vez que yo a usted le dé el valor de X y el valor de Y, esto te va a entregar un número real. ¿Sí? Entonces, hemos visto que el divergencia de un vector, ¿cierto?, que se calcula de esta forma, ya lo vimos, nos entrega un número. ¿Sí? Ahora, sinceramente, ustedes no van a hacer esto en este curso, ¿ya? Porque yo solamente quiero que tengamos una visión de cómo es la divergencia, cómo es el gradiente y cómo es el laplaciano, pero lo cierto es que lo vamos a aplicar de manera abstracta sobre los vectores R, R', ¿cierto? Y lo vamos a hacer solamente de manera algebraica, ¿ya? De manera que usted no va a tener que preocuparse de todo esto, ¿ya? Solamente estoy haciéndolo para que lo aterricemos, para que no sea algo tan sacado debajo de la manga, ¿no? Que se vea algo que, digamos, más o menos aterrizado. Pero lo cierto es que ahora lo vamos a aplicar al campo. Fíjense, yo sé que el campo, el que ustedes conocen ya, el campo que ya conocemos, es un vector, el campo gravitacional. Por lo tanto, yo quiero saber, insisto, esto de curioso no va, saber cuánto valdrá la divergencia del campo. Quizás me dé algo súper encachado, tal vez me dé una ecuación súper simple, ¿ya? Lo cierto es que el campo no es sencillo. Usted sabe, lo voy a volver a escribir acá, ¿cierto? El campo para nosotros no es una cosa simple. Es esto. Rho de R, ya dijimos que era de R', ¿cierto? Por dB, usted ya lo conoce. Módulo de R menos R', ¿cierto? Al cubo, ¿cierto? Y más encima, por R menos R'. Esto se me había olvidado poner delante. R menos R'. Más encima, ¿sí? O sea, es una expresión complicada. No es para nada fácil. Pero yo tengo una intuición. ¿Qué pasaría si yo le hago divergencia? O sea, tendría que hacer la divergencia de todo esto. ¿Ya? Aquí está. Yo lo puse explícitamente. El menos g, por supuesto, es una constante, así que no tiene nada que hacer en la integral, permeable, sale fuera. Y entonces, esta integral, ¿cierto? Que es esta, ¿ya? Queda con el laplaciano aquí. Perdón, con el nabla punto, sobre todo esto. ¿Sí? Pero fíjense que el nabla está molestando, vale decir, está actuando sobre este paréntesis, o sea, está actuando sobre este dividido por S. No sé si lo ven aquí, menos G, integral de nabla punto, fíjense que toma esto, que es esto, este vector, ¿no? Y su módulo al cubo. R menos R' al cubo. ¿Ya? Fíjese que el nabla no le está haciendo nada al rho de R' de B. Es como si no lo tocara. Digamos, es indiferente. No lo pesca. ¿Ya? ¿Por qué no lo pesca? Porque el nabla, como dijimos, es algo que actúa sobre un campo, que en este caso es G, ¿no? Pero al nabla solamente le interesa la R. No le interesa la R'. Aquí, claro, aquí aparece R', aparece R', pero el nabla solamente va a actuar sobre R, vale decir, el nabla va a derivar, algunos matemáticos le ponen así, esto, abajito, quiere decir que va a derivar sobre R y no sobre R'. De hecho, para nabla, el R' es una mera constante. ¿Ya? Por lo tanto, como el rho depende solo de R', como vimos, que es el R' el que escanea las DM, ¿cierto? Las masitas chicas, que conforman la masita grande, y el volumen, por supuesto, el volumen también depende de las coordenadas R', ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, considerando el volumen de una esfera, ese volumen, ¿cierto? Es algo así como 4/3 de pi por R al cubo. En esencia tendría que ser R', porque todo lo que tiene que ver con la distribución es primo, ¿sí? En cambio, el R así solito, el R solito,
es el punto de campo, el punto donde yo quiero conocer el campo. Para eso está reservado el resolvo. ¿Ven? Por lo tanto, esto es inmune a Nabla, así que no le hace nada. El Nabla solamente va a actuar sobre este paréntesis. Y ahora tenemos que descubrir cuánto es esto, porque esto tampoco es fácil. Habría que calcular explícitamente cuánto es la divergencia de este producto, ¿ya? Sin embargo, afortunadamente, existe una manera de expresar esta relación, este Nabla punto, esto feo que está acá, de una manera muy sencilla, a través de una función especial, ¿ya? Esta famosa delta que aparece acá, la voy a escribir aquí. Esta famosa delta, ¿cierto? Tiene un nombre porque es una función muy importante. Se llama delta. No sé si ustedes la conocían o quizás la han escuchado hablar de Dirac. ¿Ya? Vale la pena hablar un poquito sobre esta función, pero no mucho, ¿ya? Solamente lo que nos interesa. Esta función la inventó el físico Dirac, ¿cierto? Uno de los padres de la mecánica cuántica, y es una función bastante rara. De hecho, los matemáticos le dicen que no es función, le dicen distribución, ¿ya? Porque en el sentido estricto de la palabra no es una función, ¿ya? ¿Pero por qué es tan rara? Muy simple. Supongamos que este es el eje X, ¿ya? Y supongamos que esta función delta de Dirac es bidimensional, o sea, perdón, unidimensional, o sea, solo depende de X. Esta función Nabla tiene dos posibles valores. Solo dos. Solo dos. Es infinito, fíjese, cuando X vale 0, y 0 para cualquier otro caso. ¿Cómo grafico esta función? Qué cosa más rara, fíjate. Vale infinito, ni siquiera tiene un valor finito, vale infinito en 0. O sea, supongamos que aquí está el X igual a 0, ¿no? Aquí está el medio de la recta, y la función en este punto tiene un valor infinito, muy grande, ¿ya? Esta sería el eje de la delta, ¿cierto? Delta de X. Y fíjate que en cualquier otro punto que no es 0, por ejemplo este punto, o este punto, o este punto, cualquier otro punto que no sea 0, la función vale 0. O sea, es una cosa muy, muy, muy rara. Lo voy a hacer aquí con otro color, a ver si puedo cambiar de color. Está como, esta pestañita siempre está como muy chica. No importa. En 0 esta función es infinito. Entonces esto la gente lo grafica como una cosa así. Esta función quiere decir que sigue para arriba para el infinito, ¿ya? Pero en todos los demás puntos 0. Es una función pulso. Así le llaman los electrónicos, que usan mucho esto. Le llaman una función pulso. Vale decir, nunca no tiene ningún valor, salvo en 0. Y ese valor que tiene 0 es infinito, por lo tanto es un cerro infinito para arriba, ¿sí? O sea, es una función altamente irregular, ¿cierto? Y como yo les comentaba, a los matemáticos no les gusta decirle función, porque los matemáticos dicen que esto no puede ser una función, porque las funciones tienen varios valores, no solamente uno, ¿ya? O sea, para ellos no tiene sentido que la delta sea función, porque solamente está definido en un punto, que es el punto 0. Entonces, los matemáticos le llaman distribución. De hecho, el delta también se utiliza en probabilidades. También se utiliza en probabilidades. Tiene muchas utilidades. No sé si, por ejemplo, yo sé que la electrónica lo usan mucho, bueno, en física se usa un montón. No sé si en geología lo usan probablemente para modelar alguna cosa, no lo sé. Pero es algo que se usa y es práctico, ¿ya? Ahora, vamos a ver por qué es tan práctico, ¿ya? ¿Qué tendrá que ver toda esa delta de Dirac rara con esta Nabla punto esto, ¿no? Que esto es lo que yo al final quiero hacer. Bueno, yo no quiero entrar en detalles porque se me iría todo el tiempo. Usted lo puede ver en el apunte. Yo en el apunte hago referencia al capítulo 1, donde ahí está explicado con detalle la delta de Dirac. Y se demuestra una expresión que es esta. Uno demuestra que el Nabla punto, un vector dividido por su módulo al cuadrado,
un vector unitario. Fíjese que este es un R unitario. Este R unitario no es el R unitario de este. Este es un vector cualquiera. De hecho, yo podría haber escrito esto. ¿Ya? Podría haber escrito, por ejemplo, A unitario dividido por el A cuadrado. El módulo de A al cuadrado. Fíjese. Aquí no le puse vector, me estoy refiriendo al módulo. Podría haber escrito así, módulo al cuadrado. ¿Ya? Uno demuestra que esto es esto. En este caso R, en este caso sería A, ¿no? Esta es una propiedad fundamental, no es fácil demostrarla, yo la, insisto, para quien quiera ver la demostración está ahí, yo la puse en mi apunte, está paso a paso demostrado, bueno, paso a paso. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que yo quisiera usar esta propiedad. ¿Por qué? Porque yo veo que esto que está acá se parece a esto. Bueno, a primera vista no es tan parecido, pero yo les voy a refrescar la memoria. Esto que está acá, fíjese aquí, R menos R', lo voy a escribir aquí de nuevo. Lo voy a escribir acá otra vez. R menos R' dividido por el módulo de R menos R'. Estoy refrescando la memoria, al cubo. Se puede escribir así. Fíjese que esto es un vector unitario. ¿Se acuerdan cómo se define un vector unitario? Por ejemplo, si yo tengo un vector A, cualquiera, yo defino un vector unitario en la dirección de A, ¿cierto? Como el vector mismo dividido por su módulo. Eso es una definición. No sé si se acuerdan de eso. Yo agarro el vector, lo divido por su módulo y tengo lo que se conoce como el vector unitario. ¿Ya? Entonces, esto significa que el vector A, ¿cierto? Se puede escribir como el unitario por su módulo. Bueno, estoy despejando nomás. ¿Sí? Entonces, mira lo que tengo acá. Yo aquí tengo un vector. Por lo tanto, este vector, siguiendo esta idea, lo puedo escribir como su unitario, ¿cierto? Lo podemos anotar así. R menos R' unitario, podemos anotarlo así, ¿cierto? Es el unitario de esta resta, ¿no? ¿Ya? Por el vector, por el módulo del vector, ¿no? Por el módulo. Por el módulo. ¿No? Por el módulo del vector. R menos R'. Y esto, no olvidemos, está dividido por el módulo de R menos R' cubo. Prima al cubo. Pero aquí tengo el módulo, y dividido por el módulo al cubo, se me simplifica con este, ¿cierto? Y me queda el unitario, vamos a llamarlo así, el unitario, ¿ya? Dividido por el módulo al cuadrado. Y ahora fíjese que se parece más. Mira, observa, en la propiedad de la delta. Tienes acá un nabla, punto, un vector unitario dividido por su módulo al cuadrado. Y acá tú tienes un nabla, punto, y esto se transformó en esto, que es lo mismo. Y fíjate, un vector unitario dividido por su cuadrado, dividido por su módulo al cuadrado. Ahora se parecen, son iguales. Por lo tanto, ¿ya? Y aquí el salto es cuántico, al tiro, uno dice, bueno, si yo aplico esto, lo aplico a este vector, entonces me va a quedar 4pi delta. Fíjate la consecuencia. Delta del vector. Pero ahora mi vector no es este R desnudo, sino que es el R menos R'. Por lo tanto sería de R menos R'. O sea, que nabla punto, todo esto que está acá, es eso. ¿Sí? Simplemente lo estoy adaptando, ¿no? Y esto es lo que yo me parece que en la siguiente creo que se ve. Vamos a borrar todo esto. Que limpio aquí, porque esto se queda en la pantalla. Borramos. De hecho, voy a colocar el modo presentación aquí. Ahí sí. ¿Ya?
Fíjense entonces que esto, aplicado a esto, te quedó lo mismo que esto, pero con R menos R'. Y entonces se reemplaza. Ahora, fíjense aquí un detallito. ¿Eh? La delta aquí tiene un 3. Esto significa la función delta de Dirac en 3 dimensiones. Nosotros solamente definimos el delta de Dirac en una dimensión, el delta X, pero lo cierto es que existe la delta de Dirac en 3 dimensiones, y eso es coherente porque este vector R y R' son vectores en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, usted en el caso del anillo escribió una R' en 2 dimensiones. Tenía I tongo y tenía J tongo en ese caso. En general, el R y el R' son vectores en 3 dimensiones. Por lo tanto, habría que usar la delta de Dirac en 3 dimensiones. Pero funciona de la misma forma. Entonces, fíjese acá. Esto actuó sobre esto y me quedó eso. Simplemente lo reemplacé. Y saqué el menos 4 pi, saqué el 4 pi para afuera. Porque es contar. Y aquí me quedó esto que era inmune. Acuérdense que esto no le hacía nada. Te quedó ahí. Ahora, por si te lo estás preguntando, esta integral está sobre todo el espacio. Aquí le puse explícito, sobre todo el espacio. Entonces, quizás esto debiera hacerte ruido porque cuando nosotros escribimos el campo, la integral no era sobre todo el espacio. La integral era sobre la distribución. Por ejemplo, cuando tú hiciste el anillo, calculaste el G del anillo, esa integral usted la hizo entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y eso significa que tú estás tomando la integral solamente alrededor del anillo, entre 0 y 2pi en este caso. No sobre todo el espacio, ¿sí? Pero resulta que si yo extiendo esta integral a todo el espacio, vale decir, la distribución y todo el espacio que le circunda, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si yo, supongamos que tengo una masita aquí, un planeta. ¿Ya? Este planeta tiene una cierta densidad, que es distinta de 0. Pero fuera de ella, como ya dijimos, es 0. Es 0. Porque fuera de ella no hay distribución. No quiere decir que no haya campo. De hecho, sí hay un campo. Y yo estoy interesado en calcular. Pero no hay ρ. Por lo tanto, como esta integral tiene un ρ aquí, multiplicándose, si yo hago esta integral fuera del planeta, la integral me va a dar 0, porque ρ es 0. ¿Sí? Por lo tanto, si yo extiendo esta integral a todo el espacio, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora usted dice, bueno, entonces ¿para qué me doy ese trabajo? ¿Por qué quiero extender esta integral a todo el espacio? Precisamente por lo que viene ahora. Precisamente por lo que va a pasar ahora. Hay una propiedad de Nabla, perdón, de delta de Dirac, ¿cierto? De delta de Dirac, que dice que cuando tú tienes la función delta de Dirac de R menos R' por otra función ρ, cualquiera, que sea función de R', y la integral está por todo el espacio, entonces esta propiedad está también demostrada en el apunte, si alguien quiere ver la demostración. Este delta de Dirac te come la integral, fíjate, te la come, y te evalúa este R, te lo pone aquí, y te queda eso. Muy elegante, precioso. ¿Sí? Fíjate que acá no hay ninguna integral. Se fue, se la comió la delta, por una propiedad que usted puede ver, la demostración. No puedo gastar tiempo en esto ahora porque me llevaría mucho tiempo. Pero fíjese a lo que llegamos. La divergencia del campo, pese a que el campo es una función complicada, ¿cierto? Es una función complicada, larga, pero la divergencia es una cosa muy, muy, muy simple. ¿Ya? Menos 4πg por la densidad de lo que sea que estoy estudiando. El planeta, el agujero negro, el cometa, lo que tú quieras. ¿Sí? Lo que tú quieras. Incluso la densidad de una masa puntual también se puede hacer. O sea, esta ecuación que está acá es una ecuación fundamental. ¿Ya? Es una ecuación fundamental. De hecho, tú puedes hacer este mismo análisis que hicimos ahora para el caso del campo eléctrico, que usted probablemente está familiarizado con él en Física 2, y usted puede calcular el nabla.e. Acuérdense que él era el campo eléctrico, si se acuerda. Y si usted hace esto, va a obtener esto.
Donde ahora ρ, fíjese que aquí primero hay un signo más. ρ es ahora la densidad, pero no de masa, sino de carga. Entonces aquí usted puede tener una esfera cargada, carga eléctrica dentro, que tiene su propia densidad de carga, vale decir, los coulombs por metro cúbico. En cambio aquí la densidad de masa, que es los kilogramos por metro cúbico, ¿no? Dividido por una constante epsilon sub 0, que es una constante de la física, un valor numérico, ¿sí? Fíjese que aquí hay una cosa muy importante. Primero, no aparece el menos, aparece un más, ¿ya? Entonces, este menos, que aparece aquí en el caso de la gravitación, da cuenta de que la fuerza de gravitación es atractiva, ¿ya? Es atractiva, ¿sí? Ese menos es una consecuencia de que la gravedad es solamente atractiva. En cambio, en el caso del campo eléctrico, ustedes saben que puede ser tanto atractivo, la fuerza eléctrica, tanto atractivo como repulsivo. Entonces aquí, si estamos tratando con una densidad de masa negativa, bueno, iba a parecer un menos, ¿no? Pero en general uno puede usarlo como un más. ¿Bien? Esta ecuación, en el caso de la electrostática, es fundamental. De hecho, es una de las ecuaciones de Maxwell. Parece que el electromagnetismo está codificado en 4 ecuaciones, las 4 ecuaciones mágicas del electromagnetismo. Y una de ellas, que es esta, es una de las ecuaciones fundamentales, una de las ecuaciones de Maxwell. Y adivinen cómo se llama. Ley de Gauss. Que aún no la enunciamos, ¿verdad? Pero ya vamos para allá. Ya estamos casi listos, casi listos. Ya, entonces, ahora fíjese que yo me voy a enganchar de esta expresión tremendamente extraordinaria y simple para encontrar la expresión de la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, vamos a aquí. Aquí. Ahora fíjese que yo esto lo puedo reemplazar más arriba. Vamos a hacerlo aquí, no sé si... Ahí está. Con esto en mente, mira lo que puedo hacer ahora. Esto que está acá, se conoce como el teorema de Gauss, ¿ya? Esto, yo les decía, esto es un teorema matemático, ¿ya? Yo no voy a ahondar en los detalles de este teorema porque tiene mucho detalle, no lo voy a hacer, solamente voy a tomar lo que me interesa, para que se entienda el punto. El teorema de Gauss es un teorema que relaciona el volumen de una superficie cerrada con su área. ¿Ya? O sea, imaginemos entonces una superficie cerrada, en adelante llamada superficie gaussiana, que, no sé, puede tener una forma cualquiera. Supongamos que tiene esta forma así como de maní. ¿Ya? Una forma cualquiera, insisto. Lo único que le vamos a pedir es que sea cerrada, que no tenga hoyo, cerrada, ¿de acuerdo? Ya. La ley de Gauss establece que si yo tomo este campo, si yo tomo esta superficie y aquí yo tengo un campo vectorial, ¿ya? Acuérdense que lo que era un campo vectorial, asignamos a cada punto un vector, ¿cierto? Asignamos a cada punto un vector. ¿Ya? Yo tengo un campo vectorial en el espacio, que yo le estoy llamando V, le llamo V, ¿sí? Estos vectores podrían eventualmente atravesar esta superficie, o podrían no atravesarla, podrían pasar rasante, podrían atravesarla de esta forma, ¿cierto? Etcétera. O sea, esta superficie está embutida dentro de este campo vectorial. ¿Ya? Entonces, lo que dice Gauss es que esta integral, que es, fíjese que usted ya conoce esto es el producto punto. Si yo a esta superficie le defino un vector ds, usted no se complique con esto, ¿ya? Si no lo entiende a la primera, da lo mismo, no es tan importante para lo que tenemos que hacer. Yo en cada punto de la superficie puedo definir un vector. Los matemáticos le llaman orientar la superficie, un vector. Y ese vector le llamo ds. Siempre es perpendicular a la superficie, ¿ya? El vector, ese ds es un vector. Por lo tanto, si yo hago este producto punto, eso va a ser igual a la divergencia del campo en el volumen. Esto que está acá se conoce como una integral de superficie, ¿ya? Porque tiene un ds, donde ds es la superficie, un pedacito de superficie, un trocito, un pañito de superficie. Mientras que el dB es un trozo de volumen, es una más k, ¿ya? Este teorema también se conoce como el teorema de la divergencia, porque te relaciona una integral de superficie con su divergencia, ¿ya?
La divergencia ya la conocemos, sabemos cómo actúa nabla punto, lo mismo al principio. ¿Ya? Más detalle no voy a dar, salvo decir que esta integral más adelante va a tener una importancia muy grande y se llama flujo. ¿No? Después lo vamos a hablar en otra clase, lo hablamos con detalle, ¿de acuerdo? No en esta. Esta integral se llama flujo. ¿Ya? Entonces, Gauss dice que el flujo de un campo vectorial es igual a la divergencia en el volumen del campo, de la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ahora ese campo, ese campito que tenemos acá, qué pasa si ahora es mi campo gravitacional? ¿Ya? Bueno, me quedará la integral de g.ds, o sea, b ahora es g, ¿no? Estoy haciendo eso nomás, cambiándole el nombre. ¿Ya? Y me quedaría eso, porque ahora nabla.b, bueno, ahora nabla.g en el volumen. Pero resulta que yo conozco esto. Lo calculé delante. Está aquí. Ahí está. Ahí. Menos 4πg ρ. Muy simple. Por lo tanto, reemplazo esto como menos 4πg ρ y me queda esto que está acá. Y esto parece complicado, pero en el fondo no es para nada complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¿Quién me puede decir qué sería eso? A ver. El volumen, perdón, la densidad por el volumen y después todo eso integrado, o sea, todo sumado. ¿Qué será eso? ¿La masa? La masa, perfecto. La masa total. Claro, ¿la masa total de quién? Bueno, de lo que esté estudiando, supongamos que de un planeta. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fíjate que esto que está acá me dio la masa total, pero no es cualquier masa. ¿Ya? Y esto es lo último que tenemos que saber de la ley de Gauss. Volvemos atrás, ¿cierto? Este es el teorema de Gauss original. El teorema de Gauss dice que tú necesitas una superficie cerrada, que no es igual al cuerpo, no. Esta superficie es una superficie imaginaria, que se llama superficie gaussiana. Ya vamos a hablar de eso más adelante con más detalle. Y resulta que el teorema de Gauss dice que la integral sobre la superficie de esa superficie gaussiana es igual a la divergencia en el volumen que encierra la gaussiana. O sea, este volumen. Este volumen. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, esta integral que me quedó acá es la integral que encierra la masa dentro de la gaussiana. Dentro de la gaussiana. Entonces, ¿qué significará esto? Al tiro te explico. Supongamos que tú tienes un planeta, típico, ¿no? Eso es lo que al final nos interesa, calcular el campo sobre un planeta, sobre una esfera, ¿no? Para que después la convirtamos en agujero negro, esa es la idea. Yo puedo tener un planeta, supongamos ese, ¿ya? Una esfera perfecta, ¿cierto?, de radio R. Yo podría dibujar una gaussiana, acuérdense que la superficie gaussiana es una superficie cerrada, imaginaria. Esa gaussiana podría ser, por ejemplo, otra esfera, ¿ya?, más chica que el planeta, o podría ser una esfera más grande que el planeta que la encierre por completo. Entonces, ¿en qué hay que tener cuidado aquí? Que esta masa que me dio acá, ¿ya?, es la masita que encierra la gaussiana. Por lo tanto, si llamémosle gaussiana 1, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí mejor con otros colores. Siguiente. Siguiente. Bueno, se me acabó aquí el... Importa. Borramos aquí para tener espacio. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos aquí un planeta, ¿ya?, de radio R. Y supongamos que mi gaussiana es otra esfera, ya vamos a saber cómo elegirla, pero más chica que el planeta. Y supongamos que tenemos otra gaussiana más grande que el planeta. Son dos casos distintos, ¿ya? Entonces, en el primer caso, mi gaussiana encierra una parte de mi planeta. En el segundo caso, la gaussiana verde grande encierra todo el planeta, ¿ya? Por lo tanto, la masita que aparece acá, esta masita, es la masa encerrada por la gaussiana, no la masa total del cuerpo, ¿ya? ¿Y qué significa esto? En el primer caso, supongamos que yo tomo esta gaussiana roja,
esa masita que me dio la ley de Gauss va a ser la masa encerrada de esta parte nomás, no la masa completa del planeta, ¿te fijas? Solo de esa parte. Y si yo elijo la gaussiana verde, que es más grande que el planeta, naturalmente que va a encerrar todo esto y por lo tanto va a tomar la masa completa del planeta, ¿no? Entonces, digamos que para concluir, en la ley de Gauss, la masa que aparece es la masa encerrada por la gaussiana, no la masa total. Si la gaussiana es más grande que el cuerpo, ahí sí es igual a la masa total, pero en general no, ¿no? Así que esto se enuncia de esta forma. Voy a borrar aquí, me quedó todo borrado. Llegamos finalmente a la ley de Gauss. Y aquí llegamos. Ya. Fíjense, bueno, esto que está acá es lo mismo que está aquí, ¿no? Esto es el flujo, ¿no? De esta integral vamos a hablar en la próxima clase. Ahora no me voy a preocupar del flujo. Me voy a ocupar de este lado nomás, ¿ya? Y este lado me quedó entonces menos 4πg, ahí está, menos 4πg. Esto que yo le llamé masa, pero le puse un apellido, masa encerrada. Por lo que ya expliqué, la masa encerrada por la gaussiana, que no necesariamente es la masa completa del planeta, ¿ya? Por lo tanto, esto era mi objetivo por hoy día. Hasta aquí queremos llegar, ¿ya? Ahora, usted quizás se está preguntando, ¿y cómo diablos voy a usar esto? Porque ¿cuál era mi motivación? Mi motivación inicial era poder encontrar una herramienta que me permita calcular el campo sin tener que hacer esa integral difícil, ¿sí? Digamos, mi tarea es encontrar una forma de calcular el campo no teniendo que hacer la integral, sino que usando otra ecuación matemática, otra herramienta. Y vamos a ver, ya en la próxima clase, ya no alcanzo, en la próxima clase voy a usar esto para calcular el campo fuera y dentro de una esfera. Homogénea, por supuesto, de robo constante. Vamos a calcularlo aquí y vamos a calcularlo, no sé, en un punto aquí, a una distancia R, por ejemplo, y a una distancia R fuera. ¿Sí? Y vamos a ver que es súper fácil de calcular. Se hace en una línea. En una línea. No tienes que hacer ninguna integral, nada. ¿Ya? Pero, como en la vida nada es gratis, el precio que pagas por la simplicidad de no tener que hacer la integral, ni tener que usar el R, ni el del R', todo eso quedó en el pasado. ¿Ya? Se paga un precio. Tienes que saber cómo son las líneas de campo del planeta, de las líneas de campo. Por esa razón nosotros le dimos tan duro en la primera parte, aquí, en la primera parte de las líneas de campo, ¿cierto? Yo hablé mucho sobre líneas de campo, ¿por qué? Precisamente porque para usar Gauss, nosotros tenemos que saber cómo son las líneas de campo, ¿ya? Para calcular ese famoso flujo. Aquí no, las puse vacías porque yo dibujaba aquí las líneas de campo, las voy a dibujar aquí. ¿Ya? Las líneas de campo de una esfera son igual a las líneas de campo de una, bueno, en este caso son gravitación, van para adentro. Son igual a las líneas de campo de una masa puntual, iguales. ¿Ya? Todo eso va a ser materia de la siguiente clase. Esta clase no. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a aprender... primero, tenemos que saber cómo son las líneas de campo. Y te voy a hacer un spoiler. Las líneas de campo de un planeta homogéneo, de una esfera, son iguales, para nuestra fortuna, que una masa puntual. Iguales. O sea, un erizo. Un erizo. Y con eso en mente, esta integral, que se llama flujo, que vamos a hablar de ella en la siguiente clase, con detalle, sale al tiro. Y por lo tanto... el campo sale inmediatamente. Si usted calcula el campo por Gauss, te sale en una línea. Si lo calculas a la antigua, para una esfera, buscando el R, el R', aplicas teorema del seno, teorema del coseno, está hecho en algunos libros. ¿Ya? En el libro Griffith de electromagnetismo está hecho a la antigua, ¿no? Te das cuenta que tras páginas y páginas de cálculo y de integrales, llegas al mismo resultado que llegamos con Gauss en una sola línea. ¿Sí? Así que próxima clase, yo les enseño muy rápidamente cómo usar esto. Voy a hacer unos ejercicios emblemáticos para que ustedes vean cómo trabaja. Y con eso nos quedamos, ¿ya? Porque ya aprendiendo a saber, a calcular el campo, ¿cierto? Nos podemos ir directamente a la velocidad de escape, ¿ya? Y
Con eso, ¿cierto? Establecemos que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz, y ahí entonces nos va a aparecer el agujero negro newtoniano. Un agujero negro, y le llamo yo newtoniano, porque no es el agujero negro con todas las de la ley, ¿ya? Es un agujero negro así como medio chanchullo, ¿ya? Porque es newtoniano, ¿ya? Es un agujero negro, digamos, por decirlo así, digamos, ilegal, ¿ya? El agujero negro real, como va a salir solito, es cuando resolvamos la relatividad general. Cuando lo saquemos de la teoría general de Einstein, ahí va a salir el agujero negro, ¿cierto? Legal, ¿ya? De un método distinto, ¿ya? Pero vamos a compararlo con el newtoniano y vamos a ver que tiene mucha similitud, ¿de acuerdo? Así que ese va a ser nuestro modelo, más o menos nuestra forma de seguir. No sé si tienen alguna pregunta, no quiero alargarme, ya estamos en la hora. ¿Alguna consulta, estudiantes? ¿Hubo muy densa la clase? ¿Están cansados? ¿Me pueden Por contar? mi parte no, profesor. ¿Se perdieron de algo, no? O sea, habían cosas que no dominaban. Cuéntenme. Por mi parte hay cosas que no me acordaba de las derivadas. Pero claro, Pero no alguna recuerdo. vez las viste. Claro, Ya. Sí, es sí. cosa de acordarse, ¿no? Sí. Sí. Profesor, disculpe, Sí. Dígame. ¿yo le puedo hacer una consulta más o menos personal cuando termine la clase? Sí, Si es claro. que no tiene problema. No, para nada. Ya, profe. Dale nomás, ningún problema. Ya, gracias. Ya, quédate nomás al final. ¿Alguien más? Ya. ¿Dudas? ¿Alumnos? ¿No? No, profe, igual No, estuvo intenso, profesor, pero Estuvo y un intenso. poquito denso, la verdad. se trató de Ya, está bien. entender. Pero por favor, miren, les insisto, ustedes en los ejercicios y en lo que vienen adelante, ustedes no van a tener que trabajar con esas cosas que yo hice, esas deducciones de la delta de Dirac, esas cosas yo lo hago porque tengo que demostrarlas, pero no es que vamos a terminar trabajando con eso, ya les digo al tiro que no. ¿Ya? O sea, las tareas que yo voy haciendo, ¿ya? Van a ser tareas que van a venir tras varios ejercicios que hayamos hecho, ¿ya? Así que ustedes simplemente van a guiarse por las clases y van a poder hacerlo, ¿ya? Esta primera tarea, esa fue la excepción, porque ahí yo no hice tantos ejercicios, pero como ustedes ya habían hecho física 2, o la mayoría lo había hecho, asumí que ya estaban familiarizados, ¿ya? Pero si no les fue como esperaban o se perdieron un poco, no se preocupen para nada, ¿ya? Si no tienen por qué preocuparse, ¿ya? Sí. Porque yo adapté este curso así que si están un poquito holgados de tiempo, si tienen algún tiempecito de fin de semana, échenle una leída al apunte. Ahí está explicado con mucho más detalle, con mucha más paciencia, ¿ya? Así que, bueno, si tienen dudas de algo, me avisan, me mandan un correo, qué sé yo. O se meten al foro, ¿ya? Todavía estoy esperando que hagan comentarios en el foro. Bueno, hay varios que ya lo han hecho, pero participen más, ¿ya? Voy a mandar más preguntas para que piensen y así también se sienten más acompañados durante la semana. Eso pues, ¿más consultas? ¿No? No, profe. No, pero Ya. Ok, nos Muchas vemos. Yo me gracias. quedo con el alumno que quería preguntar. Ya, gracias, profe, profe. gracias. Ya, hasta luego. Hasta Que esté luego, bien. profesor. Ya, hasta luego. Que esté bien. Chao, Francisca. Ya, profesor. Vale, cuénteme. Sí, que sea, le iba a preguntar, usted está haciendo física 3, ¿no es cierto? ¿Este semestre? Sí, correcto. Sí. Ya, y que sea, quería comentarle que yo estoy con el profesor Aciel